3 pesos. Eso es todo lo que tengo para mi pastel de cumpleaños. El susurro de la joven apenas llegó al dependiente de la panadería, quien miró los billetes arrugados con genuina tristeza. Afuera, la nieve caía en la tranquila calle, mientras que dentro, Emma estaba paralizada en su silla de ruedas, mirando el pastel más pequeño del expositor. $4, su 22º cumpleaños, y ni siquiera podía permitirse una sola celebración. Entonces la puerta se abrió de golpe, trayendo aire invernal y risas cuando un hombre y su hija entraron, cambiándolo todo de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Emma había sido una prometedora estudiante de música en el conservatorio. Sus profesores le predijeron un brillante futuro como pianista de concierto. Sus dedos poseían un don excepcional. Traducían la emoción en melodía con una autenticidad que hacía llorar al público. Practicaba 8 horas diarias, vivía y respiraba música, construyó toda su identidad alrededor del banco del piano, donde se sentía más viva. Entonces llegó la noche que lo destrozó todo. Un conductor ebrio, un semáforo en rojo, el sonido del metal al aplastarse que aún la atormentaba en sueños. Cuando despertó 3 semanas después en el hospital, los médicos le dieron a luz. Veredicto con distanciamiento clínico. Parálisis total de cintura para abajo. Nunca volvería a caminar. Sus padres habían muerto cuando tenía 12 años. Víctimas de otro accidente de coche que parecía burlarse de su situación actual con cruel ironía. Su abuela la crió después. Una mujer cuya fuerza provenía de sobrevivir a la depresión y que le enseñó a Emma que la dignidad importaba más que el dinero. Mantén la cabeza alta, le decía, cepillando el pelo de Emma antes de ir a la escuela. Rica o pobre, sigues siendo mi nieta, y eso significa algo. Pero el cáncer se llevó a su abuela apenas unos meses después del accidente de Emma. Como si el universo hubiera decidido despojarla de todo apoyo, todo consuelo, toda razón para seguir luchando. Ahora Emma existía en lugar de vivir en un estudio donde los ratones arañaban las paredes y el radiador resonaba como un fantasma encadenado. El edificio albergaba a los olvidados de la sociedad. Personas mayores con ingresos fijos, veteranos discapacitados, madres solteras con 3 trabajos. Emma encajaba a la perfección con sus cheques de discapacidad que apenas cubrían el alquiler y sus alumnos de piano en línea que a menudo cancelaban en el último minuto. Les daba clases a través de una computadora portátil. Pantalla. Sus dedos demostraban su valía en un teclado barato comprado en una casa de empeños. El piano real, el hermoso piano vertical de su abuela, se había vendido para pagar facturas médicas. Sus amigos se habían evaporado como la niebla matutina tras su accidente. Sus compañeros de universidad lo habían intentado al principio, visitándola con alegría forzada y ramos de flores que se marchitaban a los pocos días, pero los jóvenes no sabían cómo manejar una tragedia que no se podía arreglar con una fiesta o una cita motivadora. Querían hablar de prácticas y aplicaciones de citas, no de accesibilidad para sillas de ruedas y dolor crónico. Emma comprendió que, a los 22 años, ella tampoco habría sabido ser amiga de sí misma. La soledad se había convertido en una compañera constante, más confiable que cualquier ser humano. Su cumpleaños siempre había sido especial cuando su abuela vivía. Nada elaborado, solo pastel casero y canciones desafinadas. Tal vez un pequeño regalo envuelto en papel reutilizado, pero había sido un reconocimiento de que ella importaba, de que su existencia merecía ser celebrada. Este año, había decidido crear su propia celebración. Durante semanas, había ahorrado monedas y billetes arrugados, saltándose comidas, bajando la calefacción a pesar de el mordisco del invierno. $3 se acumulaban lentamente, escondidos en un sobremarcado con un corazón dibujado. Había visto el pastel ayer a través del escaparate de la pastelería, el más pequeño en exhibición, perfecto en su simplicidad, $4. Había contado su dinero 7 veces, como si la desesperación pudiera multiplicarlo de alguna manera. Las matemáticas permanecían impasibles ante la necesidad humana. Daniel Thompson medía 1,80 m,
con su cabello castaño ligeramente despeinado por el viento exterior. A pesar de tener una fortuna millonaria gracias a su empresa tecnológica especializada en ciberseguridad, vestía como cualquier otro padre de barrio, vaqueros, camisa de franela y botas cómodas. Había aprendido hacía mucho tiempo que el dinero no podía comprar las cosas que importaban. No podía devolverle la vida a su esposa Sara, quien había fallecido hacía 4 años de un aneurisma cerebral cuando Sophie tenía solo 2 años. No podía borrar la imagen de la habitación del hospital donde se había despedido, abrazando a su hija mientras su mundo se derrumbaba. Sophie era su universo ahora. Una niña de 6 años brillante y parlanchina, con los ojos verdes de su madre y una sonrisa contagiosa. También contaba con la compasión de su madre, siempre. Se daba cuenta de la tristeza de alguien y siempre intentaba ayudar. Hoy la había llevado a la pastelería porque la habían elegido alumna de la semana en el jardín de infancia y le había prometido cualquier capricho que quisiera. Los medios lo llamaban el director ejecutivo soltero más codiciado de la ciudad, pero él evitaba su atención, concentrándose en cambio en las reuniones de la junta directiva y los cuentos para dormir, en los informes trimestrales y en las obras de arte de Sophie que cubrían las paredes de su oficina. Vivía para los pequeños momentos de alegría que hacían soportable la dolorosa soledad de la monoparentalidad. Sophie corrió hacia la vitrina, con el abrigo de invierno desabrochado a pesar de las protestas previas de Daniel por resfriarse. «Papá, mira todos los pasteles. ¿Podemos pedir 2? Uno para ahora y otro para después». Apretó la nariz contra el cristal, dejando pequeños círculos de niebla. Su maestra de jardín de infancia la había nombrado alumna de la semana por ayudar a una compañera que no hablaba inglés. Y Daniel le había prometido cualquier capricho que quisiera. La observó deliberar con la seriedad de un juez, sopesando el chocolate contra la vainilla, las chispas contra las rosas de glaseado. Ese. Sophie señaló con decisión un chocolate. Pastel con decoraciones de arcoíris. Con velas de estrella, las brillantes. Mientras la dependienta empacaba su selección, la atención de Sophie se desvió hacia la joven que maniobraba su silla de ruedas hacia la puerta. El rostro de la chica captó la atención de Sophie, no la silla de ruedas, que también usaba su amigo Marcus, sino la tristeza que parecía irradiar de ella como el frío del hielo. «Espera», dijo Daniel en voz baja, con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido, pero con la suavidad suficiente para no sobresaltar. Emma se detuvo, con la mano en el volante, sin saber si se dirigía a ella. Sus miradas se cruzaron a través del pequeño espacio. Y en ese instante, algo cambió en el aire entre ellos. Invisible, pero innegable, la pastelería se sintió repentinamente más cálida. O quizás solo era la vergüenza de Emma, que le calentaba las mejillas al acercarse el apuesto desconocido a su silla de ruedas. Quería huir para evitar la compasión que estaba a punto de recibir. Pero la nieve afuera había arreciado, y de todos modos no tenía a dónde ir. Su apartamento estaría frío y vacío. El pastel de cumpleaños, solo otro sueño. «No pude evitar venir aquí», dijo Daniel, agachándose a su altura, un gesto que la sorprendió por su consideración. La mayoría de la gente se paraba encima de ella, hablando con condescendencia. «¿Hoy es tu cumpleaños?» Su voz no denotaba compasión, solo curiosidad genuina, como si los cumpleaños en las pastelerías durante las tormentas de nieve fueran temas de conversación naturales. Emma asintió, incapaz de confiar en su voz. Sophie había abandonado el expositor de pasteles y ahora estaba junto a su padre, observándola con la curiosidad desinhibida de la infancia. «Eres bonita», anunció la niña. «¿Por qué estás en esa silla? ¿Te lastimaste las piernas?» «Mi amigo Marcus también tiene una silla, pero la suya tiene pegatinas de coches de carreras». «¿La tuya tiene pegatinas debajo?» «Sophie», dijo Daniel con dulzura. Pero Emma casi sonrió ante la franqueza de la niña. Era refrescante después de años de adultos evadiendo su discapacidad con eufemismos incómodos. «No pasa nada», dijo Emma, con la voz más fuerte de lo esperado. «Tuve un accidente».
Mis piernas ya no funcionan, pero la silla me ayuda a desplazarme. Y nada de pegatinas. Claro. Los coches de carreras suenan genial. Sophie se lo tomó en serio. Deberías comprar pegatinas de unicornio o estrellas. Papá, no tiene pegatinas ni tarta de cumpleaños. Son dos problemas. La lógica de la niña era irrefutable, y miró a su padre expectante, como si esperara a que le diera su solución habitual a los problemas. Daniel se levantó lentamente, ya decidido, pero intentando encontrar palabras que no sonaran condescendientes. ¿Nos dejarías comprar tu tarta como regalo de cumpleaños a desconocidos que creen que los cumpleaños siempre deberían tener tarta? El orgullo de Emma se enfrentó a su pobreza, una batalla familiar que la pobreza solía ganar por puro agotamiento. No podría. Ni siquiera me conoces. Las palabras salieron como un susurro de protesta, sin convicción porque quería decir que sí desesperadamente. Entonces arreglemos eso, dijo Daniel, extendiendo la mano. Soy Daniel. Esta es Sophie. Ahora no somos desconocidos. Y Sophie tiene razón. Los cumpleaños sin tarta van contra las reglas, ¿verdad, Soph? Totalmente contra las reglas, confirmó Sophie con solemnidad. Probablemente sea ilegal. Podríamos ser arrestados si te dejamos ir sin pastel. Tomó la mano de Emma con la confianza de una niña que nunca ha aprendido a temer el rechazo. ¿Qué tipo quieres? El de chocolate está buenísimo, pero papá dice, siempre elijo chocolate, así que quizá quieras algo diferente. Emma sintió que se le saltaban las lágrimas. La amabilidad la abrumaba después de tanto tiempo sola. El pequeño de vainilla consiguió servir. El de glaseado blanco. Ese es el que estabas mirando, dijo la dependienta en voz baja, tras haber visto todo el intercambio. Lo empaquetaré en una caja especial. No hay cargo para la cumpleañera. Le guiñó un ojo a Daniel, quien asintió agradecido y discretamente deslizó un billete de 20 en el bote de propinas. Mientras la dependienta preparaba los dos pasteles, Sophie no paraba de charlar con Emma sobre el jardín de infancia, su maestra, la señora Peterson, el hámster de la clase llamado señor Bigotes y cómo estaba aprendiendo a leer libros de capítulos sola. Emma se encontró respondiendo, atraída por la entusiasta órbita de la niña. Daniel los observó interactuar, notando la naturalidad con la que Emma le hablaba a su hija. Como Sophie había captado la atención de la joven con la determinación que había heredado de su madre. ¿Te gustaría sentarte con nosotros?, preguntó Daniel mientras la dependienta le entregaba las cajas de pasteles. Íbamos a hacer una celebración de pasteles aquí. Sophie insiste en que el pastel sabe mejor con más gente. Otra de sus reglas. Emma dudó. Esto se sentía como cruzar la línea entre aceptar la caridad necesaria y algo más personal, más peligroso. Había aprendido a protegerse de la esperanza, sabiendo cuánto dolía cuando inevitablemente la decepcionaba. Pero Sophie ya estaba apartando una silla para hacer espacio para la silla de ruedas, charlando sobre qué mesa tenía la mejor vista de la nieve. Solo por unos minutos, Emma aceptó, diciéndose que era por el bien de la niña. No porque los ojos marrones del hombre tuvieran una calidez que no había visto dirigida a ella en 2 años. Se sentaron en una mesa pequeña junto a la ventana. El mundo exterior se volvió blanco y suave. El dependiente trajo platos y tenedores, sonriendo con complicidad al sentarlos. Sophie insistió en cantar Feliz cumpleaños, con su voz aguda y dulce, mientras el barítono de Daniel aportaba armonía. Otros clientes se unieron espontáneamente, creando un coro improvisado que hizo que las paredes cuidadosamente construidas de Emma comenzaran a agrietarse. Cuando terminaron, Sophie le ordenó que pidiera un deseo. Emma cerró los ojos, intentando pensar en algo lo suficientemente pequeño como para ser posible. No volver a caminar. Eso estaba más allá de la magia de un cumpleaños. No para que sus padres o su abuela volvieran. La muerte era permanente. Tal vez solo para que este momento durara un poco más, para que la calidez de la amabilidad inesperada retrasara el frío regreso a la realidad.
Apagó la única vela que el dependiente había añadido. Y Sofie vitoreó como si Emma hubiera logrado algo magnífico. ¿Qué deseaste?, preguntó Sofie, y se tapó la boca inmediatamente. Espera, no se sabe o no se cumplirá. Esa es otra regla. Tantas reglas, dijo Emma, sorprendiéndose a sí misma al sonreír. ¿Cómo llevas la cuenta? Tengo una lista, dijo Sofie con seriedad. En mi cuaderno de unicornio, papá me lo compró. Después de que mamá se fuera al cielo porque dijo que podía escribirle cartas en él. La mención casual de la muerte cambió la atmósfera. Emma miró a Daniel viendo nuevas sombras en sus ojos, comprendiendo de repente que ella no era la única en esta mesa que cargaba con la pérdida. Lo siento, dijo en voz baja. Hace 4 años, Daniel dijo simplemente aneurisma cerebral. Sin previo aviso, sin despedida, simplemente se fue. Cortó un trozo de pastel para Sofie. Sus movimientos automáticos. Aprendes a vivir alrededor de la ausencia, no a través de ella ni por encima de ella. Alrededor de ella como el agua encuentra su camino alrededor de una piedra. Emma lo entendió perfectamente. Mi abuela murió hace 2 años, justo después de mi accidente. Ella era todo lo que me quedaba. Las palabras salieron más fáciles de lo esperado. Tal vez porque él había ofrecido su propio dolor primero, convirtiéndolo en un intercambio en lugar de una confesión. Por eso estaba sola en tu cumpleaños, dijo Sofie con naturalidad. Porque toda tu gente se fue al cielo. Qué triste. Pero ahora nos tienes a nosotros. Podemos ser tus cumpleañeros, ¿verdad, papá? Daniel miró a Emma, viéndola con claridad por primera vez. No solo una mujer bonita en silla de ruedas. No solo alguien que necesitaba ayuda, sino una superviviente de pérdidas que reflejaban las suyas. Al parecer, Sofie ha decidido. Y es muy persistente al tomar decisiones. Como su padre, añadió Sofie, y luego se concentró en su pastel con intensa concentración. Comieron en un cómodo silencio por un momento, la pastelería cálida y segura, mientras afuera seguía nevando. Emma sintió algo que creía muerto agitarse en su pecho, peligroso y frágil como el cristal hilado. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. No cuando la decepción acechaba en cada esquina, sino sentada allí con estos 2 desconocidos que no la miraban con lástima, que la incluían con la misma naturalidad con la que respiraba, se encontró deseando volver a creer en las posibilidades. ¿Qué hacías antes?, preguntó Daniel. Mencionaste tu accidente. ¿Pero cómo era tu vida? Estudiaba música, dijo Emma, y luego se corrigió. No, no es cierto. Era pianista, específicamente. Lo vivía, lo respiraba, lo construía todo en torno a él. Cuando el accidente me quitó las piernas, de alguna manera también me las quitó. Sigo dando clases online, pero no es lo mismo. Tocar antes era como volar. Ahora solo es pulsar teclas. Daniel percibió el dolor en su voz, lo reconoció como el mismo tono que usaba al hablar de Sara. La pérdida lo cambia todo, incluso las cosas que no toca directamente. Antes me encantaba cocinar comidas elaboradas para Sara. Ahora apenas puedo prepararle macarrones con queso a Sofie sin recordar cómo Sara robaba bocados mientras yo trabajaba. Pero los macarrones con queso están buenos, protestó Sofie. Sobre todo con queso extra y esas migas de pan por encima. Se nota tu paladar sofisticado, dijo Daniel secamente, pero sus ojos permanecieron fijos en Emma. ¿Todavía tienes un piano? Un teclado, admitió Emma. Vendí el piano de mi abuela para pagar las facturas médicas. La isla del teclado funciona. Sofie se animó. Tenemos un piano. Uno grande que nadie toca. Simplemente está ahí, como mueble. ¿Podrías tocar el nuestro? Se giró hacia su padre emocionada. ¿Puede, papá? ¿Puede Emma acá tocar nuestro piano? Daniel vio el inmediato retraimiento de Emma. La forma en que se replegaba sobre sí misma como una tortuga, presintiendo el peligro. Sofie. Emma seguramente tenga cosas que hacer.
En realidad, interrumpió Emma, sorprendiéndose a sí misma. No tengo nada que hacer. Hoy es mi cumpleaños y no tengo absolutamente nada que hacer excepto ir a mi apartamento vacío y comer pastel sola. La honestidad parecía imprudente, pero liberadora, pero no podía imponer. Ya has sido demasiado amable. No es imponer que te invitemos, dijo Daniel. Y Sophie tiene razón. El piano no se ha tocado desde entonces. Bueno, en años sería agradable volver a escuchar música en casa. Emma tenía tantas ganas de decir que sí que le dolía físicamente. Pero había aprendido que el deseo llevaba a la decepción. Que la esperanza solo se retrasó. Desamor. Ya no sé si puedo jugar. No jugar realmente. Mi cuerpo funciona de manera diferente ahora. Todo es más difícil. Así que inténtalo, dijo Sophie con la simple sabiduría de la infancia. Si es difícil, te ayudaremos. Eso es lo que hacen los amigos. Amigos. La palabra quedó flotando en el aire como una pregunta que Emma no supo cómo responder. Miró a Daniel, buscando en su rostro signos de lástima u obligación, encontrando en cambio algo que parecía peligrosamente un interés genuino. Está bien, dijo antes de que el miedo pudiera cambiar de opinión. Pero necesitaré ayuda para subir al auto. Mi silla no se pliega fácilmente. Y tenemos una camioneta, dijo Daniel. Ya de pie. La compré el año pasado cuando el equipo de fútbol de Sophie necesitaba transporte. Mucho espacio para tu silla. Hizo una pausa, estudiando su rostro. A menos que tengas dudas. Sin presión, Emma. No somos el tipo de personas que secuestran a mujeres en silla de ruedas con pastel de cumpleaños. Emma terminó y fue recompensada con la risa sorprendida de Daniel, un sonido que transformó todo su rostro de guapo a impresionante. Exactamente. Tenemos una política estricta de no secuestro. Sophie me hizo firmar un contrato. Mientras se preparaban para irse, el empleado de la panadería agarró el brazo de Daniel. Eso fue algo amable de tu parte, dijo en voz baja. Daniel miró a Emma, que se reía de algo que Sophie estaba diciendo sobre unicornios. Creo que ella es la que está siendo amable, dijo. Hemos estado solos en nuestro dolor durante tanto tiempo, Sophie y yo. Tal vez la necesitamos más de lo que ella nos necesita. El viaje a la casa de Daniel los llevó a través de vecindarios que gradualmente cambiaron de las familiares calles de clase trabajadora de Emma a avenidas arboladas donde las casas se apartaban de la carretera como tímidos gigantes. Emma se sentía cada vez más fuera de lugar, su abrigo de segunda mano raído contra los asientos de cuero de la camioneta. Pero Sophie mantuvo una charla constante desde el asiento del coche, señalando las decoraciones navideñas que ya estaban apareciendo a pesar de ser principios de noviembre, contándole a Emma sobre cada casa como si fuera una guía turística. Ahí es donde vive la señora Henderson. Tiene 7 gatos, pero finge que solo tiene 2 porque hay una regla sobre cuántas mascotas se pueden tener. Y esa casa azul es la de los Johnson. Regalan barras de chocolate grandes en Halloween. Ah, y esa es nuestra casa. Emma contuvo la respiración. La casa era hermosa, pero no ostentosa. Una casa colonial de 2 pisos con columnas blancas y contraventanas negras. El tipo de casa en la que había imaginado vivir cuando el futuro parecía lleno de posibilidades. Daniel entró en el garaje y Emma sintió que el pánico la invadía. ¿Qué hacía allí? Esta gente vivía en un mundo diferente. Uno donde las sillas de ruedas y la ropa de segunda mano no encajaban. ¿Estás bien?, preguntó Daniel en voz baja, correctamente, interpretando su expresión. Podemos llevarte a casa si lo prefieres. No, dijo Emma rápidamente, luego con más calma. No, estoy bien. Es que tu casa es preciosa. Es demasiado grande, dijo Daniel, saliendo a ayudarla con la silla. Sara quería una familia numerosa. La compramos pensando en 4 hijos, quizás 5. Ahora solo estamos Sophie y yo dando vueltas en todo este espacio. El interior era cálido y acogedor a pesar de su tamaño. Los dibujos de los niños cubrían el refrigerador.
Los juguetes de Sophie estaban esparcidos por el suelo de la sala, y fotografías llenaban cada superficie, la mayoría de una hermosa mujer pelirroja que solo podía ser Sara. Emma esperaba sentir celos, pero en cambio solo sintió tristeza por el amor que Daniel había perdido. El piano estaba en lo que debía de ser una sala formal, pero se había transformado en el estudio de arte de Sophie. Caballetes sostenían cuadros en distintas etapas de acabado, y el suelo estaba protegido por plásticos salpicados de pintura. El piano era un piano de cola Steinway, su superficie negra relucía a pesar de la fina capa de polvo. Necesita afinación, se disculpó Daniel. Tenía pensado llamar a alguien. Emma se acercó al banco, con las manos temblorosas al levantar el teclado. Las teclas estaban frías bajo sus dedos. Marfil y ébano esperando pacientemente a que alguien las devolviera a la vida. Tocó una escala sencilla, escuchando el tono. Necesitaba afinación, pero no mucha. Sus manos encontraron un acorde de do mayor, luego una progresión. Y de repente estaba tocando, no interpretando, no practicando, solo tocando. Una melodía simple al principio, algo que su abuela solía tararear mientras cocinaba. Luego, variaciones que se volvieron cada vez más complejas a medida que sus dedos recordaban su propósito. Sophie se quedó paralizada, con la boca abierta de asombro. Daniel se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo Emma se transformaba de una mujer rota en silla de ruedas en algo luminoso y completo. La música llenó la casa, ahuyentando sombras que habían vivido allí durante 4 años, trayendo calidez a habitaciones que habían sido solo espacios para existir. Cuando Emma finalmente se detuvo, con la cara mojada por lágrimas que no había notado caer, Sophie estalló en aplausos. Eso fue magia. Magia de verdad. Papá, ¿lo oíste? Era como si la casa cantara. Lo oí, dijo Daniel en voz baja. Sus propios ojos brillaban sospechosamente. Esa era Emma. Eso fue extraordinario. No he tocado así desde antes, dijo Emma con voz interrogativa. No creía que pudiera más. La música se sentía muerta dentro de mí. Pero aquí en esta habitación, con los dos escuchando, volvió. Sophie se subió al banco del piano junto a Emma, con cuidado de no abrumarla. ¿Me enseñarás? Yo también quiero hacer magia. Emma miró a Daniel, interrogativa. Él asintió, con una sonrisa en los labios. Si estás dispuesta. He querido buscarle un profesor, pero por alguna razón nunca me sentí cómodo. Quizás porque te estábamos esperando. Las palabras flotaron en el aire, esperando con un significado que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. Emma se volvió hacia Sophie. Puedo enseñarte, pero requiere práctica todos los días, incluso cuando no tienes ganas. Practico fútbol todos los días, dijo Sophie con seriedad. Y cepillarme los dientes y ser amable. Aunque papá dice que eso debería salir de forma natural. Pasaron el resto de la tarde al piano. Emma le mostraba a Sophie las posiciones básicas de los dedos mientras Daniel trabajaba en el comedor. Con el portátil abierto, su atención estaba puesta en los dos al piano. Los sonidos domésticos, las risitas de Sophie, las pacientes correcciones de Emma, las notas tentativas que se volvían más seguras, creaban un tapiz de normalidad que hacía que a Daniel le doliera el pecho con ansias por algo que no se había atrevido a desear. Al anochecer, Daniel insistió en que Emma se quedara a cenar. Nada especial, solo espaguetis. ¿El plato favorito de Sophie con pan de ajo?, preguntó Sophie esperanzada. ¿Me atrevería a servir espaguetis sin pan de ajo? Probablemente haya reglas que lo prohíban. La comida fue sencilla pero perfecta. El tipo de cena familiar fácil que Emma había extrañado durante años. Sophie dominaba la conversación, contando historias elaboradas sobre la escuela, mientras que Daniel ocasionalmente intercalaba correcciones o aclaraciones. Emma se encontró riendo más de lo que lo había hecho en meses, atraída por su cálida atmósfera. Después de cenar, Sophie le rogó a Emma que la dejara mostrarle su habitación.
Era una explosión de unicornios rosas y morados que cubrían cada superficie. Este es el señor Burbujas, dijo Sophie, presentándole un elefante de peluche desgastado. Y esta es mi mamá. Señaló una foto en su mesita de noche. Sara riendo. Sosteniendo a una bebé Sophie. Era hermosa. Emma dijo honestamente. Papá dice que me parezco a ella, pero creo que me parezco a mí misma. Sophie dijo filosóficamente. A medida que la noche se acercaba, Daniel llevó a Emma a casa, Sophie dormida en el asiento trasero. Gracias, dijo mientras se detenían en su edificio. Por tocar para nosotros, por la cena, por hacer reír a Sophie. Por hacer que la casa se sintiera viva de nuevo. Gracias por el pastel, dijo Emma. Por tratarme como una persona en lugar de un problema a resolver. No eres un problema, Emma. Eres hizo una pausa, buscando las palabras. Eres un regalo que no sabíamos que necesitábamos. Dentro de su apartamento, el silencio se sentía más pesado de lo habitual, pero por primera vez en años, no se sentía permanente. Pasaron 3 días antes de que Daniel llamara. Emma se había convencido a sí misma de que la tarde había sido una casualidad, un momento de amabilidad que no se repetiría. Pero su voz en el teléfono era cálida y segura. Sophie no ha dejado de hablar de ti. Ha estado practicando ejercicios de dedos en la mesa de la cocina. Creo que tenemos que hacerlo oficial. Clases de piano 2 veces por semana. Te pagaré tu tarifa habitual, por supuesto. $20 la hora, dijo Emma, avergonzada de lo poco que sonaba. Es ridículo. Los profesores profesionales cobran al menos 60. Nosotros 75. Daniel, eso es demasiado. Es justo. Miércoles y sábado, puedo recogerte. Emma quería negarse a protegerse de la esperanza que crecía a pesar de sus mejores esfuerzos, pero la idea de volver a verlos, de tocar ese hermoso piano, de ser parte de algo más grande que su propia supervivencia era demasiado tentadora. De acuerdo. Aceptó. Miércoles y sábados. La primera clase oficial fue una revelación. Sophie. Era una estudiante nata, entusiasta y centrada. Con una comprensión intuitiva del ritmo, Emma se encontró planeando las clases con especial cuidado, creando ejercicios que la desafiaran pero no la frustraran. Daniel trabajaba desde casa ese día, y el sonido del tecleando en la habitación de al lado creó un ambiente doméstico que hizo que el corazón de Emma se doliera de añoranza. Eres una maestra maravillosa, dijo Daniel después mientras Sophie corría escaleras arriba para buscar algo que quería mostrarle a Emma. Paciente pero exigente con exactamente lo que necesita. Es fácil de enseñar. Quiere aprender. Eso marca la diferencia. Quiere impresionarte. Daniel corrigió. Les ha estado contando a todos en la escuela sobre su profesora de piano que hace magia con la música. Antes de que Emma pudiera responder, Sophie regresó con un puñado de dibujos. Hice estos para ti. Este eres tú al piano. Y este somos todos nosotros comiendo pastel. Y este es como creo que se ve tu apartamento, pero con unicornios. Emma estudió los dibujos, con la garganta apretada por la emoción. En la visión artística de Sophie, Emma no estaba en silla de ruedas. Simplemente era parte del cuadro familiar, igual que Daniel o la propia Sophie. Las semanas pasaban a un ritmo de lecciones y conversaciones prolongadas. Daniel comenzó a unirse a ellos al piano a veces, su voz de bajo armonizando con la de soprano de Sophie mientras Emma tocaba. Estos momentos se sentían peligrosos en su perfección, como destellos de una vida que no era realmente suya. Un sábado de principios de diciembre, Emma llegó y encontró la casa decorada para Navidad. Un árbol enorme dominaba la sala, y Sophie vibraba de emoción. Estamos decorando. Tienes que ayudar. Es tradición. No creo que tus tradiciones me incluyan, dijo Emma con dulzura. Ahora sí, dijo Sophie con firmeza. ¿Verdad, papá? Daniel apareció con cajas de adornos, con una sonrisa cálida. Cierto. Emma ahora forma parte de nuestras tradiciones. Pasaron la tarde decorando.
Daniel levantó a Sophie para que alcanzara las ramas más altas mientras Emma ordenaba los adornos y les contaba historias sobre cada uno. Cuando llegaron a un delicado ángel de cristal, Sophie se quedó en silencio. Era el favorito de mamá, dijo. Siempre lo ponía encima. El rostro de Daniel se tensó, pero tomó el ángel con cuidado. ¿Te gustaría hacerlo este año, cariño? Sophie negó con la cabeza. Hazlo tú. Pero Emma debería ver cómo Daniel levantaba a Sophie para colocar el ángel. Emma sintió el peso de haber sido admitida en ese momento íntimo. Era una forastera que presenciaba un dolor privado. Sin embargo, Sophie había insistido en que pertenecía allí. Perfecto, declaró Sophie, y luego miró a Emma. El año que viene, puedes ayudar a colocarlo. El año que viene, la suposición de que Emma seguiría en sus vidas le oprimió el pecho con esperanza y miedo a partes iguales. Medida. Esa noche, después de que Sophie se durmiera en el sofá, Daniel se sentó junto a Emma en el banco del piano. Está apegada a ti, dijo en voz baja. Yo también estoy apegado a ella, admitió Emma. A las dos, Emma. Daniel se giró para mirarla de frente. Necesito decirte algo. Busqué tu blog. Lo leí. Emma se tensó. Su blog era donde volcaba sus pensamientos más oscuros, sus luchas, su dolor. Había una publicación de hace 3 años. Daniel continuó hablando de salvar a una niña en un cruce de peatones. Botas de lluvia rojas con patitos, cabello castaño rizado, una mochila de unicornio. Emma se quedó sin aliento al recordarlo. Un día lluvioso antes de su accidente. Una niña que se había lanzado al tráfico persiguiendo una pelota. Emma la agarró justo cuando un coche pasaba a toda velocidad. Emma, esa era Sophie. El mundo pareció tambalearse. ¿Qué? Estaba en la cafetería de enfrente. Te vi salvarla, pero desapareciste antes de que pudiera agradecerte. Te busqué durante semanas. Su voz estaba cargada de emoción. Salvaste a mi hija. Y entonces años después, regresaste a nuestras vidas cuando necesitábamos ser salvadas. Emma lloraba, incapaz de procesar esta revelación. Es el destino, dijo Daniel en voz baja. Tiene que serlo. Se acercó más y Emma supo que la besaría. Lo deseaba más que cualquier otra cosa desde el accidente. Pero el miedo ganó. No puedo, susurró. Daniel. No puedo ser el proyecto de nadie. No puedo ser la pobre chica discapacitada a la que salvas porque te sientes agradecida. Para. Su voz era cortante. ¿De verdad crees eso? ¿Qué se trata de lástima o gratitud? ¿Verdad, Emma? Eres brillante. Tienes talento. Haces reír a mi hija. Has devuelto la música a nuestro hogar. Cuando te miro, no veo la silla de ruedas. Veo a una mujer que sobrevivió a pérdidas que destrozarían a la mayoría y aún así logra crear belleza. Hizo una pausa, con la voz más suave. Veo a alguien de quien me estoy enamorando a pesar de que cada voz en mi cabeza me dice que es demasiado pronto, demasiado complicado. Te estás enamorando de mí por completo. Emma no podía hablar. Así que Daniel continuó. Sé que solo han pasado 2 meses. Sé que hay 1000 razones por las que esto no tiene sentido. Pero Emma, encajaste en nuestras vidas como si siempre hubieras estado ahí. Tengo miedo, susurró Emma. He perdido a todos los que he amado. Si me permito amarte a ti y a Sophie y luego las pierdo, entonces iremos despacio, dijo Daniel. Sin presión, sin expectativas, solo a ver a dónde nos lleva. Emma asintió y Daniel sonrió, dándole un suave beso en la frente antes de ayudarla a sentarse. La semana siguiente, Sophie tuvo una crisis cuando una compañera de clase dijo cosas crueles sobre su ausencia de madre. Emma la abrazó mientras lloraba, comprendiendo el dolor de una forma que otros no podían. ¿A veces olvidas a tu mamá?, preguntó Sophie. Todo el tiempo, admitió Emma. A veces todavía busco el teléfono para llamar a mi abuela. ¿Alguna vez deja de doler?, preguntó Emma con cuidado. Se vuelve más suave,
como un moretón que se cura. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Daniel abrazó a Emma. Gracias. Sabías exactamente lo que necesitaba oír. Es fácil amarla, dijo Emma con sencillez. Sí, asintió Daniel, mirándola significativamente. Ella es una isla. Su primer beso de verdad ocurrió 2 semanas después, tras el concierto de Navidad del colegio de Sophie. Emma había asistido sentada en su silla de ruedas en la zona accesible, mientras Daniel estaba cerca. Sophie la había saludado con entusiasmo desde el escenario, señalando a Emma a sus amigas como mi profesora de piano. Después, en el aparcamiento, con la nieve cayendo a su alrededor, Daniel había ahuecado el rostro de Emma entre sus manos y la había besado como si fuera preciosa, como si estuviera completa, como si la silla de ruedas no existiera. Te amo, dijo contra sus labios. Sé que es demasiado pronto y demasiado complicado, pero Emma, te amo. Yo también te quiero, susurró, aterrorizada y emocionada a partes iguales. Tenían cuidado con Sophie, no querían confundirla. Pero Sophie, con su intuición infantil, ya lo había adivinado. Emma y tú están saliendo, le preguntó a Daniel una mañana. ¿Te parece bien? Sophie se lo pensó seriamente. ¿Se mudará con nosotros? Ahora no. Vamos con calma, pero con el tiempo. Quizás, si es lo que todos queremos, Sophie asintió con decisión. Bien. Ya había elegido los colores para pintar su habitación. La primavera llegó con una calidez inesperada. Emma prácticamente se había mudado, aunque conservaba su apartamento. La entrada del blog sobre encontrar el amor tras una pérdida se había vuelto viral, lo que le había generado ofertas para escribir un libro. Una noche de abril, Daniel estaba nervioso durante la cena. Sophie no paraba de reírse. Claramente está metida en algo. Emma, dijo Daniel finalmente, arrodillándose junto a su silla de ruedas. Salvaste a mi hija 2 veces. Una de un coche, otra del dolor. Trajiste la música y la luz a nuestras vidas. ¿Te casarías conmigo? Emma no podía hablar entre lágrimas, así que asintió y lo levantó para besarlo. Mientras Sophie bailaba a su alrededor, se casaron en junio en el patio trasero. Daniel cargó a Emma por el pasillo mientras Sophie era la dama de honor. Cuando se le cayó el anillo y tuvo que arrastrarse debajo de las sillas para encontrarlo, todos rieron. Era perfectamente imperfecto. En la recepción, Daniel sorprendió a todos tocando una melodía sencilla al piano. Para mi esposa, dijo, quien me enseñó que estar roto no significa ser inútil. El empleado de la panadería, que había presenciado su primer encuentro, brindó. $3 por un pastel de cumpleaños llevaron a esto. Nunca subestimes el poder de la bondad. Abrieron una escuela de piano para niños con discapacidad llamada Kistoope. Emma escribió su libro dedicándoselo a su abuela, Sophie y Daniel. La firma de autógrafos se realizó en la panadería donde todo comenzó. Esta historia comenzó con un deseo de cumpleaños. Emma le dijo a la multitud, pedí algo. Pequeño, solo para importar por un día. Lo que recibí fue un recordatorio de que todos importamos cada día para alguien. Sophie, ahora de 8 años, se puso de pie entre el público. Cuéntales sobre la tradición. Emma sonrió. Todos los años, en mi cumpleaños, vamos a la pastelería y compramos pastel para alguien que lo necesita. El año pasado fue un hombre mayor. Este año, una madre adolescente. Nunca les decimos por qué, solo que los cumpleaños deben celebrarse. Las tradiciones se extendieron. La pastelería creó un fondo de donaciones para pasteles. Cientos de pasteles se regalaban cada año, cada uno con el potencial de cambiar una vida. Años después, cuando Sophie tenía 16 años, escribió su ensayo universitario sobre encontrar a su segunda madre sobre un pastel de cumpleaños. Entró en todas las universidades a las que solicitó. La noche antes de que Sophie se fuera a la universidad, fueron a la pastelería una última vez en familia.
Tengo miedo, admitió Sophie. Bien, dijo Emma. Todas las mejores aventuras comienzan con miedo. ¿Tuviste miedo ese día cuando papá te habló por primera vez? Aterrorizado. Casi me voy, pero te quedaste. Tu papá me hizo sentir visto y tú me tomaste de la mano y decidiste que te pertenezco. Daniel se aclaró la garganta. Emocionado. Nos salvaste. M. Nos salvamos el uno al otro. Emma corrigió. Eso es lo que hace la familia. La escuela de piano creció a varias ubicaciones. El libro se convirtió en una serie. El blog se convirtió en una fundación, pero en el centro había una simple verdad. Una mujer con 3 pesos conoció a un padre soltero, y juntos construyeron algo hermoso de pedazos rotos. En el cumpleaños número 30 de Emma, se sentó al piano en su casa, tocando mientras Daniel trabajaba, y Sophie, de vuelta de la universidad, pintaba. La música llenó el espacio entre ellos, expresando lo que las palabras no podían sobre la pérdida y el amor, sobre el coraje y la elección. Afuera, comenzó a nevar. Y Emma sonrió, recordando otro día nevado cuando 3 pesos no fueron suficientes para el pastel, pero fueron exactamente suficientes para todo lo que importaba.